Me divorcio de mi esposo porque defiende a su hermana infiel, pero años más tarde vuelve llorando por lo que le hizo su nueva esposa. Esto va a ser un largo viaje, así que por favor ten paciencia conmigo. Yo, de 37 años, me casé con mi ahora ex esposo, Liam, de 42 años, hace 10 años. Nuestro matrimonio era feliz en todos los sentidos, aunque tuve algunos problemas con su familia. Pero nada que no pudiera tolerar o ignorar, así que las cosas entre nosotros estaban bien. Su familia tenía un vínculo muy cercano entre ellos. Tenía una hermana mayor, Emily, de ahora 46 años, y estaba casada con mi excuñado, Jonathan, de ahora 48 años. Emily y Jonathan tenían 2 hijos, y Emily era ama de casa. Los niños eran la luz de los ojos de Liam, y él simplemente los adoraba. Eran buenos niños, y yo también los apreciaba mucho. Y entre Liam y yo era la parte divertida, así que todo estaba bien. Hace unos 5 años, Liam y yo caímos en una situación financiera difícil. Tomé un descanso de mi trabajo para enfocarme en mi salud mental. Mi antiguo lugar de trabajo era extremadamente tóxico, sin límites ni horarios. Se suponía que debía estar a su disposición todo el tiempo, y mis gerentes y jefes no ofrecían ningún apoyo. Estaba en un lugar horrible mentalmente en ese momento y decidí tomar un descanso del trabajo. Discutí todo esto con Liam, y él fue quien me animó y me apoyó en la decisión. Nuestras finanzas siempre han sido separadas para gastos personales, tenemos una cuenta conjunta para comestibles, cosas del hogar, salidas nocturnas, etc. Básicamente, todo lo que hacemos juntos. Esta cuenta conjunta es proporcional a nuestros ingresos. Dado que él ganaba más que yo, su contribución a la cuenta conjunta era mayor en realidad, aunque estábamos contribuyendo con el mismo porcentaje de nuestros ingresos a la cuenta conjunta. Había revisado cuidadosamente mis finanzas, y solo entonces estaba en una situación cómoda para tomar este descanso, y nunca pedí ni siquiera sugerí que Liam pagara mi parte o algo por el estilo. De hecho, fue él quien propuso esa idea, y la rechacé de inmediato. No quería perturbar el arreglo que teníamos, y sabía que tenía suficientes ahorros para cubrir mi parte hasta que decidiera volver al trabajo. Liam también tenía un trabajo bien remunerado en una empresa multinacional, y no había necesidad de que enfrentáramos los problemas financieros que terminamos enfrentando. 3 meses después de que dejé de trabajar, Liam empezó a comportarse de manera extraña. Se ponía irritable si le decía que ordenara comida para llevar. Se enojaba si compraba algo nuevo. Parte del dinero que gastaba provenía de la cuenta conjunta, pero nunca para mis gastos personales. Si no quería cocinar un día en particular y sugería que saliéramos, simplemente daba excusas tontas o directamente empezaba a ser grosero. Después de algunos intentos, me retiré. Sin embargo, incluso cuando gastaba mis ahorros personales sobre los que él no tenía voz, empezaba a actuar de manera extraña. Era muy diferente a él porque en todos los años que había estado casada con él, nunca lo había visto intentar controlar o dar opiniones sobre cómo debería gastar mi dinero. Así que lo enfrenté y le pregunté qué pasaba. Al principio trató de restarle importancia, pero luego me dijo que había apostado casi todos nuestros ahorros y que casi no nos quedaba nada. Él era quien controlaba nuestras finanzas, y confiaba en él también con las mías. Nunca presté atención a mi cuenta porque confiaba en él con el dinero, y esto nunca había sucedido antes. Por eso inicialmente pensé que estaba bromeando, pero cuando vi la seriedad en sus ojos, me di cuenta de que era verdad. Quise dejarlo en ese mismo instante porque había apostado todo el valor de mi vida, y este descanso era para mí. De repente, tenía este espectro acechándome sobre cómo poner en orden nuestros asuntos. Cuando miré nuestras finanzas, era mucho peor de lo que él había hecho creer. Estábamos literalmente en bancarrota, y nuestra casa estaba al borde de ser embargada. Comencé frenéticamente a buscar trabajo y lo llevé a terapia. Afortunadamente, tuve una oferta de trabajo en los siguientes 3 días, y las ventajas eran increíbles, así que sabía que podía sacarnos lentamente de esto y recrear nuestra riqueza. Todavía estaba enojada con él por traicionar mi confianza de esa manera, pero había mucho en juego y tanto que hacer que ni siquiera tenía tiempo para discutir con él. Durante este tiempo, repetidamente le pedí que hablara con Jonathan para pedir ayuda, él está bien económicamente. Pero Liam seguía diciendo que no. No sabía cuál era su estúpido problema, pero sabía que no iba a arruinarme porque él no podía pedir ayuda a su propio cuñado. Terminé llamando a Jonathan y explicándole la situación, y él nos ayudó de inmediato. En lugar de estar agradecido, Liam empezó una pelea conmigo, diciendo que lo había deshonrado como el hombre de la familia frente a su propio cuñado. Incluso en un momento tan crucial en nuestras vidas, donde prácticamente teníamos que empezar desde cero, solo le importaba su estúpido ego y la fachada que había creado ante el mundo. Este fue mi punto de quiebre. Estaba furiosa con él. Él había destruido por sí solo, no solo los frutos de sus esfuerzos, sino también los míos, y había desviado por completo los planes que habíamos hecho para nosotros como familia. Le dije que él mismo se había deshonrado al no mostrar responsabilidad hacia nuestra familia y nuestro futuro,
especialmente desde que habíamos decidido que íbamos a intentar tener un bebé. Le dije que había tomado una decisión estúpida tras otra y había derrochado todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Y también tracé una línea, diciendo que no iba a tener un bebé si él no se ponía en orden. Él se enojó más conmigo por ser una esposa controladora en lugar de estar agradecido de que yo nos había sacado de este lío, por supuesto, no sin la ayuda de Jonathan. Lentamente, durante el transcurso del próximo año y medio, creamos dinero para nosotros mismos y reembolsamos cada centavo a Jonathan. Siempre estaré agradecida con él por apoyarnos y sacarnos de un lío que no tenía nada que ver con él. Liam, sin embargo, seguía resentido por el hecho de que yo aceptara la ayuda de Jonathan, porque no quería que todos en la familia supieran la situación en la que estábamos. Afortunadamente, Jonathan no había dicho ni una palabra a nadie, ni siquiera a Emily. Las cosas habían estado tensas entre Liam y yo desde entonces, pero sabía que quería que las cosas mejoraran entre nosotros, si no ahora, entonces eventualmente. Sin embargo, algo más sucedió que me hizo perder todo respeto por él como individuo. Una vez que estábamos de nuevo sobre nuestros pies, las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, durante las reuniones familiares, podía sentir una tensión entre Emily y Jonathan. Sé que no era asunto mío, pero estaba preocupada, especialmente por Jonathan. Me expresé a Liam y le pregunté si era la única que lo sentía o si él también había sentido la diferencia. Él dijo que estaba pensando demasiado y que no había nada malo. Sin embargo, 2 días después, fui a casa de Emily a dejar algunas tartaletas para los niños. Les encantan mis tartaletas, y ella estaba actuando de manera muy extraña. Parecía estar apurada y quería que me fuera lo antes posible. Sabía que algo estaba pasando. Así que, mientras salía de la casa, me quedé en mi coche para ver qué estaba pasando. Llámeme espeluznante o lo que sea, pero fue mi intuición la que me dijo que algo estaba pasando y que necesitaba mi intervención. Para mi sorpresa, vi a un hombre saliendo de la casa y a Emily despidiéndolo. No habría sospechado inmediatamente de ella si no hubiera actuado de manera tan culpable. El hombre llevaba una gorra en la cabeza y estaba encorvado. Era evidente que no quería que nadie supiera quién era. Leí su lenguaje corporal y supe al instante que ella le estaba siendo infiel a Jonathan. Estaba horrorizada y disgustada. Parte de mí quería enfrentarla en ese momento, pero tenía demasiado miedo de su reacción, y ni siquiera sabía si era lo correcto hacerlo o no. Decidí ir directamente a casa y contarle a Liam lo que vi. Había esperado shock, ira, disgusto o incluso incredulidad de su parte, pero nunca en 1.000.000 de años habría esperado lo que dijo a continuación. Liam hizo lo contrario de lo que pensé que haría. Estuvo callado por unos segundos y me preguntó si había contado algo a alguien más. Le dije que no, y él suspiró aliviado. Dijo que necesitaba mantenerlo en secreto y nunca decirle a nadie lo que vi. Le dije que había perdido la razón si pensaba que me quedaría callada y dejaría que Jonathan sufriera en un matrimonio con una esposa infiel. Él dijo que no sabíamos si estaban engañando y que podrían tener un matrimonio abierto por lo que sabíamos. Le dije que tanto él como yo conocíamos lo suficiente a Jonathan como para saber que nunca estaría de acuerdo con tal arreglo. Sin embargo, le dije que incluso si lo hubiera hecho, teníamos que asegurarnos de que ella no lo estuviera engañando, y eso significaba que teníamos que hablar con él. Yo estaba decidida a hablar primero con Jonathan y solo después con Emily, porque sabía que incluso si Emily estaba tramando algo oscuro, ella inventaría algo sobre la marcha y se salvaría. Él seguía resistiendo e intentando encontrar nuevas e innovadoras razones por las cuales no deberíamos contarle a Jonathan. Dijo que yo no tenía necesidad de estar involucrada en el drama personal de alguien. Luego dijo que no debería ser mi preocupación, que ninguno de nosotros sabía qué estaba pasando en su relación. Para ser honesta, me encontré cediendo un par de veces y contemplando hablar primero con Emily. Mi mente racional sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal y que necesitaba intervenir para salvar al hombre que había salvado a mi familia. Sin embargo, el lado emocional de mí, el lado que Liam estaba manipulando por completo, estaba inclinado a aceptar todas sus absurdas excusas y justificaciones sobre por qué su querida hermana estaba haciendo lo que hacía. Esta batalla interna duró mucho tiempo. Cuando finalmente decidí que no podía lidiar más con esto y que tenía que hacer lo correcto, incluso si tenía un costo. Pero antes de decirle a Jonathan, quería hacerle saber a Liam que iba a contar todo. Decir que se volvió loco es quedarse corto. Tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas ese día, y simplemente no estaba dispuesto a escucharme. Esta pelea fue aún peor que las que tuvimos durante todo su episodio de juego. Seguía diciendo que no tenía derecho a interferir en la vida de su hermana y arruinarla. Le dije que su postura sobre la infidelidad y su feroz defensa de su hermana eran alarmantes, y me hacían preguntarme cuál sería su reacción si yo fuera infiel. Dijo que no habría querido que alguien más viniera y le contara sobre su propia esposa, pero yo no estaba de acuerdo. Tenía una sensación molesta de que tal vez, solo tal vez, el hecho de que él defendiera tanto la infidelidad de Emily era tal vez su manera de racionalizar su propia infidelidad.
Tenía una sospecha, basada únicamente en su reacción, de que él estaba engañando. No tenía pruebas, ninguna razón más que esta para siquiera tener una pizca de duda, pero esa semilla estaba plantada. Conduje hasta la casa de Jonathan, y quería tener una confrontación con Emily presente, pero desafortunadamente, ella no estaba allí. Le conté todo a él, y rompió a llorar frente a mí. Dijo que había tenido dudas sobre su infidelidad, pero no tenía pruebas y nada que decir, porque no podía simplemente acusarla basándose en su instinto. Le dije que yo tampoco tenía nada sustancial. Solo la había visto en un estado muy alterado, y justo después de eso, unos minutos más tarde, un hombre había salido de la casa. Le dije que lógicamente podría haber sido un trabajador, un amigo o cualquier otra persona, pero mi instinto decía algo muy diferente. Me agradeció por contárselo, y eso fue todo. Durante las próximas semanas, no hubo noticias de lo que estaba pasando. Liam y yo estábamos en una especie de guerra fría, pero no creo que le haya dicho a Emily que yo descubrí la aventura o que le dije a Jonathan. Sin embargo, Jonathan soltó la bomba un día y dijo que Emily y él iban a divorciarse. Esto fue un shock para mi ex-suegra y mi ex-suegro porque nadie había anticipado que esto sucedería. Siempre habían sido la pareja que estaba muy enamorada y vivía una vida perfecta, al menos a los ojos de los demás. Por eso fue un shock para todos, menos para mí, por supuesto. Emily estaba hinchada y parecía que había estado llorando, y Jonathan se mantuvo como un verdadero caballero y nunca reveló a nadie por qué había decidido dejarla, solo que ya no había nada que se pudiera hacer para salvar la relación. Unos días después de esto, Emily vino a mi casa y estaba gritando a todo pulmón. En ese momento supe que Liam le había dicho que yo era la que había contado a Jonathan. Me maldijo y dijo cosas que no puedo repetir a nadie, ni siquiera en privado. Mantuve la calma a pesar de todo, y le dije que ella misma había traído esto sobre sí misma y que culparme no cambiaría las cosas. Ella fue quien eligió engañar, y por lo tanto, ella era la que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para entonces, Liam y yo habíamos dejado de hablar completamente. Vivir en la misma casa que él era una tensión mental a la que tenía que someterme todos los días. Gradualmente, Emily y Liam comenzaron a influenciar a otros miembros de la familia en mi contra. Emily impidió que sus hijos me vieran, y Liam le dijo a su madre que yo era la que había alimentado a Jonathan con mentiras sobre la pobre Emily, razón por la cual se estaban separando. De la noche a la mañana me convertí en la villana, y todos estaban tan ocupados antagonizándome que no se daban cuenta de quién era el problema real. Finalmente, un día ya no pude más y estallé. Liam y yo habíamos tenido problemas desde que salió a la luz su juego, y con este drama sucediendo, sabía que quería divorciarme de él y que nada de lo que hiciera podría hacer que lo respetara de nuevo. No podía imaginar vivir con un jugador y alguien que podía defender la infidelidad. Se estaba comportando como un hombre culpable, y para ser honesta, tenía un temor latente de que me estuviera engañando también. Pero para entonces, ya había dejado de estar mentalmente en el matrimonio, y así, incluso si él estaba teniendo una aventura, realmente no me habría importado. Esto cimentó aún más mi decisión de divorciarme. Reuní a toda la familia y les conté la verdadera razón por la que Emily y Jonathan se estaban divorciando. Les dije que la había visto con un desconocido y se lo había confiado a Liam, quien estaba dispuesto a defender a su hermana hasta la muerte. Nada de lo que dije lo hacía ver la razón, y cuando le conté a Jonathan sobre la aventura, el dúo de hermanos comenzó a difamarme públicamente. También les dije que me habían tratado horriblemente durante todo este episodio y que no iba a seguir soportando este trato de su parte. Para mi sorpresa, incluso mi ex-suegra y ex-suegro comenzaron a defender a sus hijos. Fue entonces cuando entendí sin lugar a dudas que esta familia estaba completamente loca, y tenía toda la razón en elegir alejarme de esta familia tóxica por el bien de mi salud mental. Cuando anuncié públicamente que también iba a solicitar el divorcio, hubo un silencio sepulcral en la casa. Liam parecía como si alguien le hubiera dado un golpe en la cabeza, sus ojos estaban tan grandes como pelotas, y no puedo describir la satisfacción que sentí al verlo así. También le dije que, dado que tenía una familia tan unida, necesitaba mudarse de mi casa en un plazo de 2 semanas porque estaba decidida a seguir adelante con esto. Su tono dio un giro completo y siguió disculpándose y diciendo que podríamos superarlo. En toda honestidad, podríamos, pero yo no quería. Intentó cambiar, organizó citas nocturnas y reservó citas de spa como si mi problema fuera falta de atención. No entendía la gravedad de la situación. Tuve que sentarlo y decirle que lo dejaba porque no me gustaba quién era como hombre. No era algo que pudiera cambiar. Mi decisión de dejarlo era definitiva. Le costó aceptarlo, pero eventualmente lo hizo. Eventualmente, se mudó de la casa y nuestro divorcio se finalizó bastante pronto, más o menos al mismo tiempo que Jonathan y Emily se divorciaron. En pocos meses, vendí mi casa y me mudé de estado por una mejor oportunidad laboral. Hice el cambio a mi estado y trabajo actual hace 3 años. Desde entonces, no he mantenido contacto con nadie de la familia.
Jonathan y yo hablamos de vez en cuando, pero nada más. Hace 2 días, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Liam, lloraba histéricamente por teléfono, diciendo que había cometido el error más grande de su vida al dejarme ir, y que debería haber luchado más para mantenerme y confiar en mis instintos en cada paso del camino. No estaba realmente de humor para su arrepentimiento, así que le pregunté qué pasaba. Aparentemente, se había casado recientemente con una amiga de Emily y estaba feliz. Pero desde la semana pasada, tanto Emily como su nueva esposa han estado desaparecidas. Al principio, pensó que les había pasado algo y fue a la policía. Pero la policía volvió a comunicarse con él, diciendo que ambas estaban a salvo y le pidieron que no intentara contactarlas. Básicamente, su nueva esposa y su hermana habían vaciado su cuenta bancaria y se habían fugado juntas. Espero por su bien que sea solo para unas vacaciones y que regresen, porque está completamente arruinado si es algo más. Lloraba por teléfono como un niño pequeño, y en lugar de consolarlo, quería reírme en su cara. Llámenme cruel, pero es lo que hay. Se lo buscó él mismo, y ahora puede ir y acostarse en la cama que él mismo hizo. Le dije que lamentaba lo que estaba pasando, pero realmente no entendía por qué me estaba involucrando en su drama personal. Se quedó en silencio por un tiempo, y supe que había dicho lo que quería decir. Dijo que quería mi ayuda para intentar rastrear dónde estaban y también necesitaba mi opinión sobre cómo mejorar sus finanzas, ya que yo fui quien lo sacó del lío la última vez. Le dije que se lo comiera y que no lo ayudaría. Le dije que ya no tenía nada que ver con él, y que cualquier problema que enfrentara era su problema y solo suyo. Y luego colgué la llamada. Me duele admitirlo, pero estoy encantada de que finalmente esté enfrentando las consecuencias por arruinar mi vida. Me alegra haberme divorciado de él y de ninguna manera quiero que regrese. Me hizo trabajar muy duro para reponer nuestra riqueza, y luego me mostró sus verdaderos colores y su postura sobre la infidelidad. Eso fue lo que más me dolió. Si hubiera sabido que resultaría ser así, habría dejado el matrimonio en el momento en que me contó sobre el juego. Pero me quedé. Me esforcé, y lo hice solo por él. Todo esto no vale nada. Eso fue lo que más me molestó, y me alegra que sus acciones y hábitos finalmente estén alcanzándolo, y que Emily lo traicionara de todas las personas en el mundo. Actualización 1. Una pequeña actualización, investigando un poco porque esto es información reciente y, ¿por qué no? Descubrí que la esposa de Emily y Liam, que por cierto solo tiene 21 años, han reservado un viaje a Europa y están gastando generosamente. Actualizan frecuentemente sus redes sociales, lo que me genera un poco sospechosa porque esa información es pública y por lo tanto fácilmente accesible. Han publicado en Instagram y demás, pero creo que podrían haber bloqueado a todos los miembros de la familia para que nadie sepa qué está pasando en su lado. No sé si debería contarle a Liam lo que descubrí o no. Una parte de mí piensa que debería informarle al menos y ayudarlo con la información. La otra parte dice que si lo ayudo, se aferrará a mí como una sanguijuela y pedirá más favores. Además, si pude averiguar dónde están, él también podría hacerlo si simplemente usara su cabeza y dejara de llorar como un bebé. Me envió otra vez una historia triste y dijo que necesitaba que lo ayudara o estaría en el punto más bajo de su vida. No puedo lidiar con esta tontería cada pocos días, y estoy considerando ceder, pero no estoy segura. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde la última vez que actualicé, y se ha desatado un nuevo drama. Terminé diciéndole lo que encontré, y él me agradeció y comenzó a pedir más favores. Pero le dije que aquí era donde trazaba la línea y que no estaría atendiendo más de sus ruegos ni llamadas. Sonó ofendido por esto, pero se mordió la lengua y no discutió conmigo. Pensé que eso era todo porque no me llamó después de eso. Hace 2 noches, mi suegra me llamó en medio de la noche. Sonaba frenética, diciendo que habían caído en problemas legales y necesitaban mi ayuda con algo. Soy abogada. Dijo que la nueva esposa de Liam, Samantha, en realidad se había fugado con él cuando se casaron, y sus padres ahora están amenazando con presentar una denuncia por secuestro contra Liam. Me levanté de la cama como si alguien me hubiera electrocutado. Liam se había fugado con una joven de 21 años, lo que significa que, a pesar de que ella es mayor de edad, esto fue manipulación emocional. Me sentí enferma y disgustada. No podía creer que había estado casada con un hombre depredador como él. Le dije a mi suegra que si Samantha había ido por su propia voluntad, las acusaciones serían nulas y sin efecto, y no habría nada que sus padres pudieran hacer. Fue aquí donde mi suegra comenzó a llorar, diciendo que Samantha ahora está de acuerdo con lo que dicen sus padres. También dice que él estuvo involucrado con ella cuando era menor de edad y la ha manipulado, por lo que no tomará una postura a favor de Liam. Esto me dejó perpleja. Hice los cálculos y me di cuenta de que esta era la razón por la que él defendía tan ferozmente a su hermana infiel. Era porque él también me estaba engañando y manipulando a una menor. Le dije a mi suegra que todos merecían pudrirse en el más allá porque habían jugado con la vida y las emociones de una joven.
Ella me rogó que representara a Liam, y que todos estaban arrepentidos, pero le dije que pelearía en su contra si fuera necesario, pero nunca por él. También le dije que tenía mucha audacia venir a mí sabiendo perfectamente que su querido hijo me había engañado con una menor, había utilizado mis recursos para reconstruir su vida, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de lo que había hecho. Ella me maldijo un poco y luego cortó la llamada. He tenido noches de insomnio desde entonces. No puedo creer que haya resultado ser un depredador. No hubo señales de esto, o tal vez las hubo y las pasé por alto, pero siento que estoy dando vueltas al mundo debido a mi asociación con alguien tan repugnante como mi exesposo. Merece pudrirse en la cárcel por el resto de su vida y algunos años más. Me siento mal por la pobre chica. Ni siquiera puedo culparla, incluso si esto comenzó cuando ella tenía 17 años, eso sería hace 4 años, y Liam tenía 38 en ese entonces. Estaba involucrado con una estudiante, alguien 21 años menor que él, y terminó casándose con ella. No sé cómo esta chica era amiga de Emily, ni si Emily fue quien los presentó. Es aún más perturbador porque eso significa que toda la familia era peligrosa, y me salvé a mí misma y a mi futuro de ellos justo a tiempo. Actualización 3. Afortunadamente, no tengo actualizaciones directas de nadie de la familia de mi ex. Mi ex-suegra ha guardado silencio, al igual que Liam. Sin embargo, Jonathan habló conmigo y me enteré de algunas cosas por él. Aparentemente, Emily y Samantha regresaron a casa en pocas semanas, y fue entonces cuando Samantha comenzó a cambiar su tono. Dijo que había sido manipulada y que quería divorciarse de Liam y regresar con sus padres. Luego, sus padres se involucraron y dijeron que presentarían cargos en su contra. Jonathan dijo que el caso de los padres de Samantha estaba en terreno inestable, pero fue suficiente para asustar tanto a la familia, que Liam pagó una buena cantidad de dinero a Samantha y su familia para que guardaran silencio y no presentaran ningún tipo de cargos. Así que, oficialmente, está arruinado financieramente. Emily finge inocencia en todo esto, diciendo que Samantha le había dicho que Liam le había dado el dinero. Todos saben que es mentira, pero no tienen a nadie más que ellos mismos. Se dice que mi suegra y mi suegro están planeando reducir gastos, y todos van a compartir un apartamento de un dormitorio hasta que las cosas se puedan resolver. Dado que Emily trabaja en un trabajo de salario mínimo y Liam literalmente no tiene dinero en su cuenta bancaria, Jonathan me dijo que Emily lo llamó suplicando limosnas, pero él no atendió sus llamadas. Tiene la custodia completa de los niños, así que ella no pudo engañarlo para que le diera dinero de esa manera. En resumen, toda la familia es codependiente y está seriamente desordenada, y estoy muy contenta de haber salido de su caos cuando lo hice, aunque preferiría no haber estado involucrada con ellos de ninguna manera. Había esperado que Liam cumpliera una condena en prisión, por lo que le hizo a la pobre chica. Es un manipulador y un criminal, y sé con certeza que si pudo hacer algo así una vez, lo volverá a hacer. Ojalá se pudiera hacer algo para ponerlo tras las rejas, pero compartir un apartamento de un dormitorio con sus padres y su hermana ya es una especie de cárcel, así que se divertirá. No me han contactado, y también los tengo bloqueados en todas las cuentas y dispositivos posibles, así que espero que no pase nada más y que no tenga motivos para actualizar. Estoy harta de su drama y necesito algo de paz propia. Actualización 4. Sé que algunos están confundidos con los sucesos, así que hago esta actualización para aclarar un poco todo, ya que con las prisas de las publicaciones anteriores, quizás no quedó del todo claro. El asunto es que Samantha se escapó primero con Liam y se casaron, por eso sus padres buscaron presentar una denuncia. Luego Samantha se escapó con el dinero de Liam y se fueron a Europa con Emily juntas. Al regresar, Samantha dijo que Liam lo había manipulado todo este tiempo. Así que eso es todo. Como dije antes, Liam terminó siendo una escoria de persona, por eso hizo lo que hizo. Y lo peor es que intentó defender a su hermana, quien al final lo traicionó horriblemente. Pero sinceramente no me extraña de esa familia de serpientes. Actualización 5. Bueno, Liam parece que sí va a enfrentar cargos finalmente. Para poner en contexto las cosas, tengo que explicar que en algunos estados, la edad mínima para casarse es de 21 años, como es en el que vivíamos con Liam. Pero al parecer Liam y Samantha fueron a otro estado vecino donde la edad es de 18 años. El problema es que cambiar de estado no lo hace legal para los residentes de otros, si es que regresan a vivir al estado en donde no es legal, así que un fiscal está actuando de oficio contra él y puede enfrentar una condena de algunos años. Tengo algunos contactos abogados en ese estado todavía, y cuando sepa más sobre el asunto probablemente haga una nueva actualización. Actualización 6. Han pasado unos meses ya, pero prometí contarles más y así lo haré. Bueno, Liam fue encontrado culpable y tiene que pasar 22 meses en la cárcel por casarse con una menor. No solo tuvo que darle dinero a los padres de Samantha, sino también ahora cumplir una condena. Me alegró que así sea, porque es el lugar en donde debería estar un depredador como él. Quizás dentro aprenda a ser una mejor persona o algo así,
porque todo este tiempo solo ha tomado una decisión mala tras otra y no era una tendencia que pareciera que se iba a detener. Algunos comentaron en la anterior publicación que podría conocer a Buba, lo cual me pareció gracioso. Incluso poético, ya que viviría lo que hizo. Pero eso es todo por ahora, supongo que después de esto no habrá nada más para actualizar, aunque siempre me sorprendo.